Lo vi llegar entonces a Alex Andrés Padován. Alex es un investigador de la UAI. Bienvenido, Alex, y muy agradecido de que hayas participado de esta revista. Esto es el segundo artículo externo que tiene nuestra revista. Alex escribió un artículo sobre herramientas financieras para pymes en contextos de incertidumbre, acercamiento a su aplicación. Así que Así bueno, es. bienvenido, Alex, agradecidos de que estés con nosotros. Y bueno, no sé si quieres vos presentar y compartir o querés que lo hagamos nosotros. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Adriana, en primer lugar agradecerte, si bien ya lo he hecho anteriormente, bueno, reitero mi agradecimiento para, bueno, haberme permitido participar. La verdad que muy interesante. Hoy, lamentablemente, a la mañana temprano no me pude sumar inmediatamente, pero bueno, todas las exposiciones que estuve escuchando, la verdad que muy interesantes. Muchos temas no tienen que ver con lo que yo me dedico habitualmente, lo cual me enriquece, ¿no es cierto?, el hecho de escuchar cosas que por ahí uno no está habituado. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme escribir y por permitirme publicar y bueno, por invitarme a participar de las jornadas y bueno, buenas tardes también al resto de los expositores. Como dije, bueno, muchas gracias por escucharme, gracias Adriana nuevamente por permitirme bueno, participar y escribir. Básicamente, en líneas generales, el artículo que escribí trata, digamos, de manera sucinta y sintética de desarrollar algunas herramientas financieras útiles para las pymes a la hora de tomar decisiones dentro de un contexto de incertidumbre. Creo que uno de los puntos comunes de por lo menos de todas las exposiciones que hoy escuché, obviamente que es el escenario cambiante, el nuevo paradigma, el contexto de incertidumbre que la pandemia ha generado. Comparto con muchas de las visiones que ustedes han dado a lo largo del día, de que creo que es una situación que en muchos aspectos ha llegado para cambiar algo, para quedarse, y muchas de las nuevas prácticas que se están viendo hoy día en materia empresarial seguramente van a continuar post pandemia. Puntualmente en el marco de lo que yo escribí, básicamente podríamos no solamente circunscribir los contextos de incertidumbre a un escenario de pandemia, sobre todo en la Argentina, lamentablemente ha habido situaciones económicas, financieras y políticas anteriores al evento de incertidumbre, digamos, al evento de la pandemia que también generan un cierto contexto de incertidumbre, pero bueno, Perdón, Alex, espera. sí, No pero sé no quién soy está. yo. No, bueno, por Sí. eso, si alguien Ah, pudiera No, perdón, perdón, perdón. cerrar un. Gracias. sí, gracias. Como decía, circunscribiendo al escenario de pandemia, claramente, ¿no es cierto?, esto ha generado un manto de incertidumbre aún mayor en la toma de decisiones diarias por parte de los empresarios y sobre todo de los empresarios pyme, ¿no?, que son, digamos, claramente quienes, digamos, acarrean, ¿no? O sea, convengamos que las pymes representan prácticamente 95-98% digamos, de las empresas en Argentina. O sea, el entramado económico argentino está formado por las pymes, con lo cual, digamos, poder proveer o poder escribir sobre herramientas financieras me pareció un tema interesante. Puntualmente, obviamente, dado el contexto, ¿no es cierto?, entender que, digamos, un contexto de incertidumbre dentro de, digamos, en el marco económico y financiero de una pyme se circunscribe, entre otras cosas, a la dificultad que tiene la empresa para poder proyectar hacia adelante, ¿no? O sea, para poder proyectar económica y financieramente su negocio, porque esto conlleva, entre otras cuestiones, a poder proyectar las variables macroeconómicas, ¿no? Es decir, cuando una empresa, una pyme está trabajando un proyecto de inversión, cuando está trabajando una modelización de una evaluación, una modelización de un estado de resultados proyectado, necesita inferir y pronosticar, entre otra información, variables macroeconómicas, como ser la evolución del Producto Bruto Interno, como ser la evolución de la tasa de inflación esperada, del tipo de cambio esperado, de la tasa de interés, variables claves para cualquier negocio que muchas veces pronosticar su comportamiento en el contexto argentino genera bastante dificultad para poder formarse un escenario, vamos a llamarle razonable, ¿no es cierto? O sea, de hecho, parémonos hoy día y digamos, tratemos de entre todos pensar cuánto puede estar el dólar el año que viene, cuánto puede ser la tasa de inflación el año que viene, qué puede pasar con el nivel de actividad económica, qué puede pasar con la tasa de interés, y seguramente vamos a concluir de que el escenario de por sí es muy incierto, ¿no? Esto conlleva a que
el empresario necesite utilizar y necesite conocer determinadas herramientas que pueden ayudarlo a morigerar el riesgo que genera la proyección económica y financiera en contextos de incertidumbre, o sea, el riesgo que genera en la toma de decisiones por parte del empresario todo este ambiente, ¿no es cierto?, volátil que rodea el negocio de la empresa. Dicho esto, presenté en el trabajo algunas herramientas que a mi criterio ayudan, de hecho en la práctica las aplico y pueden ayudar al empresario a mejorar su proceso de toma de decisiones. Básicamente presenté 4 herramientas, presenté el análisis de escenarios como una herramienta en sí misma, presenté la aplicación o la utilización de los contratos de futuros a través del mercado a término de Rosario, a través del ROFEX, que es una herramienta muy interesante para morigerar el riesgo cambiario dentro de una empresa. Y después presenté herramientas financieras que se enmarcan dentro de lo que se denominan las herramientas de sensibilidad, como ser un leverage operativo, un leverage financiero y finalmente lo que se denomina el leverage de balance general. Rápidamente, como para no extenderme tanto en el tiempo que me toca, hacer un raconto muy rápido de estas 4 herramientas. En primer lugar, el análisis de escenarios implica sensibilizar el modelo de negocios de la empresa, sensibilizar el aspecto económico o el paraguas económico y financiero que rodea al negocio de la empresa, ¿no? Si yo vengo trabajando con una determinada o un determinado nivel de variables, el análisis de escenario me obliga a, de alguna manera, estresar ese ambiente, ese paraguas, y buscar sensibilizar, buscar simular dónde se podría encontrar la empresa o cuál podría ser el desempeño económico y financiero de la empresa ante otro contexto, ¿no? Es decir, esto implica básicamente modelizar el escenario y darle a esas variables que mencioné recién, Producto Bruto Interno, tipo de cambio, tasa de inflación, nivel de tasa de interés, distintos valores para de alguna manera ir sensibilizando la proyección económica y financiera. Y que el empresario pueda de antemano conocer cuál podría ser la respuesta en el rendimiento de su negocio si se sucede en el futuro el escenario planteado, ¿no? Yo creo que acá, digamos, en la práctica, cuanto más escenarios se planteen, mejor para la toma de decisión, ¿no? Por ahí uno pudiese de antemano decir, bueno, cuanto más información tenga, digamos, quizás más nublada pueda ser la decisión. Yo creo que no, ¿no? Sobre todo en un ambiente tan dinámico, tan desafiante y tan incierto como el actual, incluso hasta corre un poco la pandemia dentro de esta definición, porque creo que ya veníamos en materia económica y financiera con un contexto muy desafiante, la pandemia lo ha exacerbado. Entonces yo creo que cuanto más posibilidad tenga el empresario de dinamizar sus números hacia adelante, mejor decisión puede tomar hoy, ¿no? Pensando en el futuro. En segundo lugar, presenté a los contratos de futuros de dólar, una herramienta que se negocia a través del mercado a término de Rosario, del MADBA ROFEX, ¿no es cierto?, que es una herramienta muy interesante para las pymes para poder morigerar el riesgo cambiario, ¿no? Básicamente, el contrato de dólar futuro es un contrato a través del cual quien ingresa como comprador al contrato se obliga, ¿no es cierto?, a un determinado tipo de cambio, es decir, puede fijar su tipo de cambio a futuro, ¿no? Básicamente, en términos, digamos, más operativos, el contrato tiene vencimiento todos los meses, de acá a un año, con lo cual yo eventualmente, vamos a suponer, si, no sé, la pyme tiene una importación de una máquina prevista para febrero del 2022, que tiene que, digamos, liquidar en ese momento, hoy puede asegurarse el tipo de cambio al cual finalmente va a terminar pagando la máquina en febrero del 2022. Obviamente, en términos técnicos, se convalida una devaluación implícita, que es lo que el mercado denomina la curva de tasa, pero, digamos, como herramienta de gestión económica y financiera, es muy interesante aplicarla porque, digamos, de alguna manera le da previsibilidad al flujo de caja de la empresa y obviamente le da previsibilidad al resultado económico de la empresa, porque yo puedo conocer de antemano cuánto me va a terminar o a cuánto voy a terminar cancelando un pasivo en moneda extranjera. Lo mismo corre en el caso de que la empresa tenga un activo, un crédito en moneda extranjera o, digamos, se dedica al negocio agropecuario, ¿no? Si bien no comenté puntualmente en el trabajo los contratos de futuro de soja, de trigo, de maíz, también puede aplicar. Es decir, son herramientas que me permiten calzar riesgos y me permiten, de alguna manera, digamos, definir un parámetro de valor para una variable. Creo yo
pensando en el, ¿no es cierto?, en la presión cambiaria que hoy se ve en el mercado, poder con una anticipación de 4, 5, 6 meses fijar el tipo de cambio para una operación de la empresa, me parece atractivo para poder mejorar el proceso de toma de decisión. En tercer lugar, presenté dos herramientas de sensibilidad, que son el leverage operativo y el leverage financiero, sin aburrirlos con la parte técnica, simplemente entender que son dos herramientas que permiten, en el primer lugar, en cuanto al leverage operativo, permite a una empresa determinar a futuro cuánto podría, o cómo podría variar o cómo podría responder el resultado operativo del negocio, o sea, el resultado de su actividad habitual, ante cambios en el nivel de ventas, ¿no? O sea, yo pensaba, y esto en clase lo comento mucho, imagínense un escenario previo a la pandemia, cuán útil podría ser o podría haber sido para una empresa conocer de antemano el impacto que podría haber tenido en su rentabilidad operativa una caída de determinado porcentaje de las ventas, ¿no? Obviamente, sin saber que finalmente llegamos, en muchos casos, a escenarios hasta de cierre, ¿no? Pero es una herramienta interesante porque permite de alguna manera anticipar el impacto de mi rentabilidad o el impacto en la rentabilidad de cambios en el nivel de ventas que la empresa pueda, digamos, conseguir. Y en el caso del leverage financiero, lo interesante es que me permite determinar con anticipación o sensibilizar no ya la rentabilidad operativa, sino la rentabilidad neta, o sea, la rentabilidad final que le queda al empresario, ¿no? O sea, lo que el contador le llama la última línea, ¿no?, del estado de resultados. Esa rentabilidad neta puede de alguna manera anticiparse y puede sensibilizarse a partir también de la variación en el resultado operativo. Con lo cual, si yo hago una conjunción o combino ambas herramientas, el leverage operativo por un lado y el financiero por el otro, puedo conocer de antemano cómo podría responder toda mi estructura de resultados ante un cambio proyectado, ya sea al alza o a la baja, en el nivel de las ventas. Y en último lugar, presento una herramienta que también me parece muy interesante para el empresario, para conocerla y para aplicarla, que es lo que se denomina el leverage de balance general. Esta es una herramienta que tiene la particularidad de que permite de alguna manera medir la calidad del endeudamiento que tiene la empresa, ¿no? Es una herramienta que obviamente tiene su fórmula técnica, su fórmula matemática, que digamos no le viene al caso ahora, digamos, plantearla, pero sí conceptualmente entender que es una herramienta que permite, a partir de una situación de la empresa sin endeudamiento o con un nivel de endeudamiento previo, conocer de antemano cómo podría impactar en la estructura de rentabilidad del negocio la toma de un nuevo financiamiento, ¿sí? Es decir, yo estoy analizando un proyecto de inversión y defino ir a buscar financiamiento al banco o al mercado de capitales para, ¿no es cierto?, costear y financiar el proyecto de inversión. La pregunta a hacerse sería, previo, ¿no?, a tomar ese endeudamiento, ¿este nuevo endeudamiento me agrega valor o me destruye valor para la empresa? ¿Cómo determino eso como empresario? Bueno, una manera es, por ahí más fría, pero desde el punto de vista técnico y numérico, utilizando la herramienta de leverage de balance general, que me va a permitir conocer con anticipación si ese endeudamiento me va a generar una amplificación de mi rentabilidad o por el contrario me va, ¿no es cierto?, de alguna manera a destruir, si se quiere, rentabilidad. Bien. Este es un tema que me parece interesante también, ¿por qué? Porque muchas veces en la vorágine diaria de la empresa se toman decisiones de inversión sin medir la calidad del endeudamiento que se está tomando, sin medir si ese endeudamiento repercute favorable o desfavorablemente en la estructura de resultados de la empresa. Muchas veces no es por desconocimiento, sino que, como digo, es por el dinamismo que tiene el día a día de una pyme, en donde muchas veces los temas financieros probablemente no se abordan como corresponde o se abordan muy por encima y no se hace un análisis por ahí, digamos, más consciente de la ventaja o no de tomar un nuevo endeudamiento, de apalancarme con el mercado. Entonces me pareció interesante también presentar esta herramienta, siempre, como dije, en aras del objetivo del trabajo, que era presentar, ¿no es cierto?, herramientas que permitan de alguna manera mejorar este proceso de toma de decisión de la empresa en un contexto volátil, en un contexto, digamos, incierto. Bien.
Bueno, eso sería un poco a grandes rasgos para no excederme con el tiempo encomendado, la presentación general del trabajo. Bueno, quedo abierto, obviamente vuelvo a agradecer la posibilidad y quedo abierto a cualquier inquietud, consulta que me quieran realizar. Bueno, Alex, en primer lugar agradecerte la participación. Creo que enriquece mucho tu mirada, enriquece la revista. Es un artículo externo de una universidad con la que tenemos muy buen vínculo y que yo sé que ustedes están muy comprometidos con la investigación, así que esto no hace más que sumar, y sé que también tienes vínculo con profesores de nuestra facultad. Sí, correcto. Y claro, que has participado en procesos evaluativos y tal. Y en lo personal, decirte que hablas con la simpleza de la pasión del que practica y nos hiciste simple temas tan complejos, cosa que a veces no es tan fácil transmitir esa mirada financiera como lo has hecho, pero entonces acaba mi inquietud, ¿no es cierto? Porque además lo comparto con mis compañeros de equipo, ahí la veo a Adriana, lo veo, bueno, lo veo también a Matías, no sé, la veo a Gisela. Qué interesante, chicos, este planteo para la evaluación de los recursos financieros en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Sí, 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 yo cuando lo escuchaba por ahí me puse a pensar, digo, qué interesantes las herramientas sí. y digo, sería interesante relevar cuántas de estas herramientas están utilizando las pymes hoy Está día. bueno, de alguna Bueno, manera nosotros sí, lo hemos relevado en el primer estudio que hicimos, ¿te acordás? Y no, están Sí, usando. Mira, y ahora viene la pregunta justamente ahí viene la pregunta, ¿no? sí, sí, La, obvio, obvio. la pregunta que te hago es la siguiente, Alex. Supuestamente que las empresas aceptaran estos indicadores de gestión, porque el otro Sí, tema existe la propensión al control de gestión. Esto es por excelencia control de gestión. sí, sí, correcto, es Esto es control por totalmente. excelencia, esto es control de Comparto. gestión. Sí, sí, ¿Cierto? así es, Proceso por el cual la organización se así es, asegura la eficaz y eficiente utilización de los recursos para el logro de los objetivos. así Ese es, es. Bien. así es. Entonces, primero, ¿hay propensión a realizar este control en las pymes? Segundo, ¿qué dificultad se encuentra para proyectar? Y Bien, tercero, supuestamente que hubieran pasado estas dos etapas. ¿Qué pasa con los resultados en los empresarios con los que tienes contacto? ¿Hay bien, a ver, propensión al cambio, a la mejora, a la rectificación? ¿O bien. existe nada más que el proceso de la culpa y el pasar No, no, todo? bueno, te agradezco la pregunta, la verdad que es muy buena, muy interesante, y bueno, ya te lo cuento desde el Dale. día a día práctico. A ver, eh, yo particularmente, bueno, lo veo a Adrián conectado, él me conoce Sí, hace mucho, que me sabe encanta que que soy, esté. sí, 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 Me encanta, totalmente, me la verdad que encanta. me encantó que pueda Me participar. encanta que pueda Él me participar. conoce, sabe que soy un apasionado del mercado de capitales. Y la verdad, digamos que del mercado y de las finanzas en general, ¿no? Pero sobre todo del mercado de capitales. Antes de contestarte lo que yo veo, por lo menos en lo que me toca ver desde el punto de vista profesional, te contesto mi opinión al respecto, que es la Dale, que yo dale. trato de volcar en el día a día con la gente que asesoro, con los clientes. A ver, yo soy un convencido de que una de las herramientas que Argentina como país tiene para mejorar su situación económica, su situación financiera, y de una vez por todas darle al empresario previsibilidad, es el mercado de capitales. Ujú. Argentina hoy por hoy tiene, creo yo, muchísimo campo todavía para seguir creciendo en materia de mercado de capitales, y por eso yo creo que la difusión que se hace a través de la universidad, puntualmente a través de Adrián con los seminarios y otras universidades también, creo que es fundamental que los profesionales en ciencias económicas salgamos o tengamos posibilidad de formarnos en el ámbito de finanzas y en el ámbito del mercado, porque ahí de esa manera lo vamos a poder transmitir también a los empresarios, que es quienes Ujú. finalmente son los que toman las decisiones, porque en definitiva yo puedo hablarle a un cliente una hora de las bondades del mercado de capitales, pero si después me voy y no me da bolilla y sigue haciendo lo mismo que antes, no sirvió. Entonces yo creo que tiene, digamos, el tema de la capacitación tiene que ser, a mi criterio, fundamental. Volviendo a tu pregunta, ya puntual, a ver, la medición de gestión hoy por hoy para una empresa, pyme y no pyme, yo creo que es clave para la subsistencia. Por lo Totalmente. menos desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? No me meto Clave. en otras áreas que no soy idóneo. Es Pero desde el clave. punto de vista económico-financiero, yo creo que hoy una pyme
que no tiene un tablero de comando, te diría con una periodicidad mensual, pero vamos a suponer trimestral, que me parece ya excesivo, no sabe dónde vas, o sea, es como que vos salís, ciego al contexto, o sea, una empresa que no tenga mensualmente o bimestralmente o trimestralmente un tablero de gestión en donde pueda ver su cuadro patrimonial, en donde pueda ver su cuadro de rentabilidad y en donde pueda utilizar 5, 10 indicadores que al empresario le resulten útiles, no todos. A ver, uno va a la teoría y vos podés tener 10, 15, 20 indicadores. No significa que esos sean los que el empresario mira. Entonces, es decir, cuando hablo de un tablero de gestión, hablo de algo específico para la empresa. Es decir, bueno, ¿qué le sirve al empresario? ¿Qué es lo que quiere mirar? ¿Y qué variables a él le mueven el amperímetro para tomar decisiones? Entonces, si el empresario tiene a mano esa información todos los meses, yo creo que le va a ayudar, y de hecho es lo que yo, digamos, trato de aplicar diariamente. Algunos clientes te siguen, otros por ahí son más reticentes, bien, pero a los que siguen la dinámica y le dan bolilla al tema de la información económica, financiera, realmente el proceso de toma de decisiones, sumado a la propia intuición y al propio espíritu emprendedor que tiene el empresario argentino, que eso es una característica, creo, innata del empresario argentino, que es sumamente valorada y valorable, pero creo que si a esa intuición se le suma información tangible, numérica, el proceso de toma de decisión tiene que ser mucho más virtuoso. O sea, y no ir para adelante solamente en base a la intuición, sino ir para adelante con el olfato empresarial, que eso no se pierde nunca, pero con un soporte técnico y un soporte metodológico y numérico que me avale la intuición. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, si sí. yo tengo acá información para darme vuelta y respaldar mi decisión empresarial, mucho mejor que si voy solamente por el olfato o por el instinto, sin medir nada. ¿Me explico? O sea Sí, sí. que, digamos, es decir, y en la práctica lo que yo veo es, todavía veo un mix. O sea, en mi caso puntual tengo algunos clientes que realmente entienden esto, le dan mucha importancia también al tema del financiamiento, a cómo se financian, dónde se financian, y hay otros que por ahí todavía no, es decir, todavía por una cuestión, digamos, no sé, de sucesión o por una cuestión, digamos, por ahí de formación, que vienen por ahí de una formación más dura, más técnica, por ahí no lo logran, digamos, todavía captar, pero yo creo que es un proceso que se va a terminar dando necesariamente, porque el contexto es tan volátil y tan incierto, que si yo no tengo información para tomar decisiones, realmente es muy complicado. Aún es complicado teniendo la información, porque, o sea, a ver, lo dije al principio de la exposición, yo puedo tener un hermoso tablero de comando, una hermosa proyección, pero si mañana el Banco Central o el gobierno decide tal o cual política monetaria y me cambia todo el panorama, realmente lo que yo proyecté queda obsoleto, tengo que salir a reformular. Con lo cual, imagínate que esa incertidumbre, aún sin información, entiendo que se exacerba. Por eso que yo trato, digamos, o sea, me apasiona mucho este tema porque creo que, digamos, es una herramienta que puede tener el empresario para mejorar, ¿no?, todo ese proceso de toma de decisión. Sí, me quedó sin media, todavía híbrida la propensión al cambio, ¿no? No, bueno, es lo que te decía. Ay, A sí, ver, ¿te por eso te parece? digo, yo Que todavía lo sí. veo parcial. Ah, Lo veo listo, ahí parcial. está, O sea, muchos listo, empresarios sí, sí. sí, Y hay otros que todavía no. O sea, los que está bien. no, por lo menos lo que yo veo y en lo que me toca trabajar, muchas veces, como te digo, viene por una formación que es muy ajena a la Bien, finanza, muy ajena a la ciencia económica y cuesta, ya ¿no es está. cierto?, que O sea, enganchen, digamos, o sea, parcial, todavía es parcial, pero yo creo que vamos a un escenario y vamos a necesitan un proceso ayuda. donde esto sea, digamos, una herramienta más en el día a día. Bien, Eso por lo menos lo que yo veo. bueno, desde mi lugar, felicitaciones por el artículo, es muy bueno, es muy rico tu Bueno, muchas gracias. aporte, realmente se nota que te gusta, así que, bueno, había investigadores que habían levantado la mano, así que le damos la palabra, no sé, Bárbaro. Sebastián, si estaba antes que Adrián, o alguna. Perdón, una consulta Sí, cortita y por no, favor, no Sebastián, obvio. mucho el tema porque tampoco voy a hacer aguas. Pero la pregunta sería, ¿existen plataformas, sea en la, en la universidad pública o por lo menos en la universidad privada, como para que estas experiencias de asesoría que puedan tener las pymes lo hagan a través de acercarse al instituto, a institutos específicos Sí, o a sí, sí, universidades sí, sí, específicas? sí, sí, Porque sí, digo, sí. cuando vos hablabas
claramente se me viene la idea de la consultoría, claramente se me viene la idea de las asesorías jurídicas que existen desde Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y digo, bueno, existen ese tipo de plataformas en este tipo hay de programas, a herramientas. ver, depende de cada universidad. En su momento, bueno, no sé, honestamente no sé ahora, en su momento la UNR tenía todo el tema de incubadora de empresas, no sé si sigue estando, no lo conozco ahora. Bueno, si sigue estando, la verdad que sería Sí, genial. sigue estando, sí. Bien, bárbaro. Y en cuanto a universidades privadas, en donde, bueno, yo tengo acceso en varias y bueno, también tengo acceso a lo que es UTN, que tengo bastantes, digamos, cátedras en esa facultad, sí hay, digamos, consultorios, digamos, y hay programas donde hay intervención, ¿sí? O sea, una empresa se puede acercar, o un instituto o una ONG se puede acercar a la universidad y pedir una intervención profesional, sí, de hecho se hace bastante, sí hay programas. No sé si, ¿Y qué a guianza ver, tienen? no sé si, no hay una plataforma que vos digas, bueno, una página, pero sí hay un programa dentro de la currícula de la universidad en donde, digamos, uno de los parámetros incluso que miden la gestión de uno como docente es si ha tenido intervenciones, no solamente desde el punto de vista de investigación, sino de lo que le llaman la extensión universitaria, o sea, la extensión, digamos, ya al campo práctico, ¿me explico? Sí hay. Sí hay, y las veces que me ha tocado participar han sido experiencias interesantes, ¿no? Porque uno puede, digamos, ayudar, ¿no es cierto?, a quien lo demanda, bueno, puntualmente en mi caso, en el área financiera. Muchas gracias. No, por favor, Sebastián. Bueno, ahí está Adrián, que había levantado la mano. Sí, lo mío simplemente, Adriana, también creo que es muy rica toda la jornada y enriquecen también en la participación externa de profesionales. Y en el caso de Alex, bueno, te felicito que hayas participado de esta jornada y de la revista como exalumno de la maestría y como colaborador de la maestría en los tribunales. Así que es simplemente un agradecimiento a ambos porque esto se puede hacer, ¿no? Así que, bueno. Es simplemente esa acotación, Adriana. Bueno, No, te gracias. agradezco, Adrián. Primero te agradezco tu presencia, has participado otras veces en en otras ediciones de informes. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada, pero sabes que la letra la letra está siempre abierta, la ventana para escribir está siempre abierta y te está esperando. Y bueno, para nosotros es un halago que estés aquí. Bueno, y esto es un círculo virtuoso, ¿ven? El valor de la transversalidad, lo estamos viviendo en carne propia. Esto es el valor de la transversalidad. Es un shock de conocimiento fuertísimo. Yo mientras hablaba Alex y encontraba puntos en común con distintas problemáticas que investiga el IATA, yo pensaba, independientemente, no es intención de aplaudir la jornada ni la revista, para nada, es qué bueno que podamos salir un día de nuestra rutina y encontrarnos los unos a los otros para reflexionar sobre el conocimiento y sobre los puntos en común que tienen nuestras motivaciones. Yo creo que esto también es muy bueno. Así es. Sí, totalmente. Esto es buenísimo porque, a ver, el planteo de Alex es una parte de nuestro proyecto y tenía relación de alguna manera con el grupo anterior y así, con lo que planteaba Sebastián. Esa parte creo que también es muy buena. Y la otra que también es bueno es el aporte de los externos, ¿no? El aporte de los externos es muy valioso. Por ejemplo, esta mañana el planteo de competitividad de las pymes mexicanas en el flete portuario es bestial, chicos. Lamentablemente el tiempo fue muy dominador, pero ese trabajo es riquísimo, yo invito a leerlo. Daba para un día entero de conferencia, pero ese aporte es muy grande porque además nos plantea algo que dicen Hamel y Prajalat de las empresas, y que es realmente que la competitividad a veces es mucho más fuerte, es mucho más un problema interno que externo, ¿no? Entonces, desde ese lugar reflexiono sobre la importancia de este día, ¿no es cierto? Bueno, Alex,